¿de acuerdo? Entonces, bueno, muy buenos días nuevamente a todos. Hoy vamos a ver a Comenio y bueno, yo les había comentado, les subí la rúbrica para ajustar los tiempos. El tiempo de la exposición total la tienen ahí, no es de media hora en total, sería imposible que un trabajo del 50% pudiera durar media hora. Entonces yo se los ajusté un poquito con el ánimo de que todo esté, esté mejor. Por ahí se los subí, por favor, para que lo chequen, no se preocupen. Cada ocasión que ustedes, queridos y queridas mías, vayan presentando sus exposiciones, que es producto del 50% de la calificación, yo les voy a dar retroalimentación para que no sea el producto final que van a presentar. Porque si pasara esto, pues yo no quiero que tengan mala calificación, ¿me explico? Entonces, con el ánimo, con la intención, con el propósito de poder ayudarles, vamos a revisar la presentación y entonces yo les voy a dar las áreas de oportunidad, van a tener un tiempo para hacer los ajustes y determinar el producto final con todo en la rúbrica de evaluación que les subí también en esta semana para que le pongan su foto. Cada uno de los que van a exponer, o sea, cada uno de los integrantes del equipo se va a autocalificar, porque no todos trabajan de la misma manera, ¿sí me explico? Y en ese sentido, queridas y queridos míos, va a ser una coevaluación. La coevaluación es que ustedes se van a calificar con base en la rúbrica. Ahí ya les puse los puntos que va a tener cada uno de los criterios y sus graduaciones para que ustedes lo dictaminen, ¿de acuerdo? Entonces van a hacer un ejercicio de un valor muy importante que va a ser la honestidad. Ustedes van a decir con toda honestidad, yo merezco, por ejemplo, 8, o yo merezco, por ejemplo, 9, pero resulta que a veces los que son más aplicados son más exigentes consigo mismo. Entonces, si yo veo que alguien se pone 8 y la verdad hizo una presentación erudita, pues le voy a decir, permíteme, pero te voy a poner 10. O permíteme, pero te voy a poner 9.5. ¿Sí me explico? Entonces, en teoría va a ser un promedio entre lo que ustedes dictaminen y lo que yo decida. Así va a ser. Entonces, bueno, recuerden que en este momento es una ayuda. El día de hoy vamos a iniciar con una presentación de mi parte mientras le damos la oportunidad al equipo que va a exponer a Comenio. Entonces, mientras tanto, yo les voy a pedir gentilmente, vamos a hacer 2 presentaciones en Zoom. Esta la voy a dejar grabando, entonces ahorita me voy a ir, por acá tenemos esta Rebeca, ¿verdad? Ya tenemos ahorita 21 participantes, excelente quórum en este momento. Entonces, ¿les parece que iniciemos, por favor? Vamos a irnos, por favor, anoten, son cuestiones muy sencillas que vamos a ir viendo y que para empezar, a mí me gustaría que diferenciáramos muy bien lo que es la enseñanza de tipo tradicionalista, es decir, el proceso de enseñanza, aprendizaje centrado en el profesor, que es la educación tradicionalista, la que viene del medievo, ¿verdad? Donde hay diferentes circunstancias, y la educación de la escuela nueva, donde se empieza a centrar el proceso de enseñanza-aprendizaje dirigido hacia el estudiante. ¿De acuerdo? ¿Cómo estás, Ainka? Muy buenos días. Buenos días, profesora. Estoy ¿Están bien. bien todos? Sí, ¿y Ujú. usted? Estoy muy bien, mi amor, estoy muy bien. Entonces, arrancamos, por favor, tomen, por favor, si fueran tan gentiles, tomen, por favor, papel, pluma para que iniciemos, por favor. Miren ustedes, si están viendo bien, por favor, la presentación, me dicen si fueran tan gentiles, con el objeto de que
vayamos avanzando en ello. Es una presentación muy sencilla, que es una parte, digamos, introductoria para que ustedes vean cómo están los enfoques. Cuando uno enfoca, eh, por aquí tenemos a 2 personas más, vamos a admitirlas. Ah, por aquí ya está Laurita Ortega. De acuerdo. Entonces, cuando nosotros hablemos de enfoque, quiere decir que vamos a tener nuestra atención y que vamos a tener todos nuestros actos focalizados, dirigidos hacia una, dos, tres o cuatro o cinco o más teorías, a lo mejor en alguna corriente de enseñanza-aprendizaje, en alguna corriente del aprendizaje, o a lo mejor en dos o en tres, porque vamos a ir jalando principios, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahorita para poder puntualizar, les voy a presentar una exposición que hizo una presentación de uno de mis mejores estudiantes que he tenido en la vida y a quien quiero profundamente. Él ya ha sido mi adjunto, él es abogado titulado, es licenciado en Derecho. Entonces resulta ser que me dieron a un grupo de 102 estudiantes, de los mejores estudiantes de Derecho, becados por la Suprema Corte de Justicia, y yo no podía sola porque era muchísima. Ya saben que yo hago evaluación de seguimiento, entonces yo le dije, ayúdame por la confianza que le tengo y la gran formación que tiene como pedagogo. Él ya terminó la carrera también de pedagogía y un día, sin decirme cuando era mi adjunto, hizo esta presentación que me parece muy sencilla para todos nosotros, para que diferenciemos cuáles son estos dos tipos de enseñanza. Otra más que vamos a ver en otro momento va a ser el enfoque centrado en el objeto del conocimiento, que es nada más ni nada menos de cuando uno se centra en la investigación. Iniciamos, por favor. Esta persona que hizo esta presentación es el licenciado Francisco Montiel y la denominó enfoques de enseñanza. Y bueno, él inicia, como les he enseñado, a hacer las presentaciones con la definición de lo que es eh, enfoque. Dice, de acuerdo al diccionario de la Real Academia de la Lengua, se define como dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde supuestos previos que uno tiene. Es decir, desde las convicciones que yo tengo para el tratamiento de las cosas, para resolverlos de manera acertada. Pudiera ser, ¿verdad? A lo mejor no lo hago de manera acertada. Por aquí me gustó mucho que retomó a Mario Bunge, porque Mario Bunge es muy criticado. Sin embargo, como les he venido diciendo, Mario Bunge lo que hace es trabajar sobre tres esferas del ser humano: la esfera cognoscitiva, la esfera afectiva y la esfera psicomotora, es decir, de cómo aprendemos, por ejemplo, deportes. Entonces, son tres esferas muy importantes porque no se aprende ni se debe enseñar igual lo que son actividades que tienen que ver con la parte psicomotriz, con la parte motora, ¿verdad? A la parte cognoscitiva. Entonces, dice que el epistemólogo Mario Bunge dice que se trata de una manera de ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de darles el tratamiento, de abordar los problemas o las temáticas referentes a las mismas. El enfoque de enseñanza, nos dice mi queridísimo Francisco, a quien yo le digo Paco, Paquito, porque lo quiero muchísimo, y siempre lo invito, ¿saben? Siempre lo invito a que me acompañe en mis grupos. Y por ahí le conseguí una constancia de un agradecimiento que le hizo el director de la Facultad de Derecho. Tuvimos la fortuna de tener esos reconocimientos. Y bueno, aquí nos dice él que el enfoque de enseñanza es la manera de concebir y echar a andar lo que es la enseñanza. Propone una forma de ser del docente. Yo estoy enfocado con una forma de darle tratamiento a mis estudiantes. Implica una serie de prácticas educativas y de formas de concebirla para que yo sea congruente con lo que digo y con lo que hago. Contiene propósitos y objetivos, nos dice intenciones, ¿verdad?
El enfoque centrado en el profesor y el enfoque centrado en el alumno, que es a partir de lo que vamos a empezar a ver, vamos a ver que varios de nuestros autores ya optan por el segundo. El enfoque centrado en el profesor nos dice que se le denomina la escuela tradicional o tradicionalista. Se fundamenta en la escolástica. Aquí viene la definición de lo que es la escolástica y nos dice que pertenece o es relativo a las escuelas del medievo, medievales, o a quienes estudiaban en ellas. O sea, ellos estudiaban en escuelas, en esta clase de escuelas medievales. El profesor es el cimiento y la condición del éxito educativo. Según esto, el profesor es el único modelo y guía y todos los demás tienen que imitarlo, ¿verdad? Y obedecerle. Aquí la disciplina y el castigo se consideran fundamentales. Y entonces, así pasa, el maestro es el que expone todo. Se piensa que el castigo, ya sea en forma de amenazas, de censuras o de humillaciones públicas o de castigo físico, que estimulaba constantemente el progreso del aprendizaje de los estudiantes. E inclusive les comento, a mis hermanos les tocó, a una de mis hermanas que le pegaban con una regla. A mí nunca me hicieron eso. Me castigaban de otra manera, no dándome premios, por ejemplo, ¿no? En el internado, cuando era niña de internado. La clase y la vida colectiva son organizadas, ordenadas, todo se programa con antelación. El método de enseñanza es el mismo, dice aquí, para todos los alumnos y en todas las ocasiones. El repaso, entendido como la repetición de lo que el maestro expone o dice, tiene un papel fundamental. Aquí la parte memorística era como la columna vertebral de esta clase de aprendizaje. Tiene una estructura vertical, es decir, es del profesor hacia sus alumnos. Su objetivo principal es que el alumno aprenda de memoria, tiene como ejes primordiales al profesor y a los planes de estudios, obviamente, ¿verdad? Porque hay unas guías ya de contenidos que tienen que ser abordadas. Características del enfoque centrado en el profesor. Domina la importancia de la información memorística, fundamentalmente es la factual, la de los hechos, sobre lo que debería ser una información reflexiva del enfoque de la escuela nueva, del enfoque de la enseñanza, aprendizaje centrada, ¿verdad? Fundamentalmente en el estudiante. Dice aquí, entre la cual debe destacar la conceptual. Aquí los conceptos se manejan de otra manera y se utiliza el ejemplo, el contraejemplo, las preguntas, las respuestas y todas las dinámicas que puedan mover y activar a los estudiantes. Da poca importancia a la actividad precisamente participativa. Se premia la memorización y se sanciona la reproducción poco fidedigna de lo que se está transmitiendo. Es decir, si alguien participa de una manera que no sea perfectamente como el maestro la quiere, el maestro lo penaliza, lo puede poner en ridículo y entonces está la parte del castigo. Por ello, es usual que la creatividad y la elaboración de los constructos que va elaborando el alumno no se desarrollen. Propicia una actividad pasiva. Aquí el alumno llega y escucha todo lo que el maestro dice, no hace el esfuerzo como el que están haciendo ustedes para dar exposiciones y para poder participar. Por lo que éste no desarrolla cabalmente sus capacidades críticas, creativas, sintéticas, propositivas. Se establece una gran diferencia entre el profesor y el alumno. Aquí quien tiene total y plenamente el poder en este tipo de enfoque es el docente. Se fomenta el individualismo en virtud del sistema de premios, ¿verdad? Que pueden ser calificaciones y castigos, que pueden ser las reprobaciones o ponerlos inclusive en evidencia. Y la competencia entre unos y otros no se toma en cuenta aquí,
Los principios tampoco de solidaridad y de cooperación no importan. La parte del currículum oculto, que es exhortar hacia la apropiación también de valores, no es tan importante. El valor, número uno, es que todos estén quietos, que estén tranquilos y que solamente escuchen y que aprendan de manera memorística. Aquí tenemos los roles. El profesor prescribe normas, impone las reglas y da las calificaciones. Y el alumno obedece, sigue las normas y recibe calificaciones. Elige los contenidos de la programación, los recibe el alumno y los memoriza. El maestro es el sujeto de todo este proceso y el estudiante es el objeto de ese proceso. Va dirigido hacia el alumno. Sin embargo, empiezan a cambiar las condiciones. Yo siento que desde convenio, o un poquito antes, ¿verdad? Y entonces, aquí nos dice que la escuela nueva es considerada como un movimiento de renovación pedagógica, en la cual surge más o menos a finales de manera fuerte del siglo XIX, aunque sus antecedentes, los vamos a ver ahora, se remontan al siglo XVI. Aquí hay varios representantes de la escuela nueva, ¿verdad? Y aquí los vemos como son varios que ustedes van a ver y a otros los van a ver con otros docentes, ¿verdad? Pero aquí tenemos a una serie de autores y faltan muchos otros más, por supuesto, que son representantes de la escuela nueva. Sus características es que aquí la pasividad, la educación centrada en el programa y en el profesor no aplican. Para eso uno lo puede ver como algo superficial y la parte del enciclopedismo y el verbalismo también no aplican. Es decir, la parte enciclopédica, ¿verdad? Arranca desde que hay un cúmulo de conocimientos que deben serle metidos al estudiante, como si fueran una enciclopedia, se meten muchos conocimientos. Postula como principio que la infancia y la juventud son edades de la vida que se rigen por leyes propias distintas a las necesidades del adulto. Ya no es el adulto chiquito, ¿verdad? El infante tiene su formación, tiene sus características. La relación de poder-sumisión ya no aplica. La autodisciplina es muy importante en nuestra nueva relación porque el maestro cede también el poder a sus estudiantes para colocarlos en una postura que sea funcional de autogobierno, de autoaprendizaje, diría yo, que los lleve a comprender la necesidad de elaborar y observar sus propias reglas. Y yo diría de cogobierno, que gobernemos entre ambos, que sea una postura más democrática, la escuela nueva. Porque no podemos dejarlos también así, porque hemos visto a través de la historia que a veces les dieron toda la libertad a los estudiantes y fue un verdadero fracaso, como ese es el asunto de la historia de Summerhill, donde fue de verdad un fracaso impresionante, lo pueden revisar. Entonces, es tener este equilibrio, es una cooperación entre ambos. El maestro se convierte en un guía, en un apoyo. Por ejemplo, ahorita que van a hacer sus exposiciones, si algo no está bien, para mí va a ser un ensayo para que queden lo más excelentes las presentaciones y puedan tener la mejor calificación. Y aquí el maestro entonces se va a convertir en un auxiliar de libre y espontáneo desarrollo del alumno. La educación aquí se va a entender como un proceso para desarrollar cualidades creativas, de innovación, de reflexión, de propuesta que sean creadoras. Se van a introducir una serie de técnicas, de insumos y de tácticas, inclusive al aire libre, para desarrollar la imaginación, el poder de crear cosas como un espíritu de iniciativa y de creatividad. Y por cierto, les voy a platicar que me hice amiga de una persona muy interesante que está a cargo
de una escuela de niñas y vamos a ver si quienes van a precisamente a impartir a este autor, me pongo de acuerdo para que hagamos un trabajo, un experimento muy interesante. Pero bueno, vamos a darle continuidad. Precisamente de Freinet, perdón, no les dije al personaje. Pero aquí es estas escuelas donde están las niñas internadas desde muy chiquitas y están hasta los 22 años. Son 22 estudiantes donde podemos intercambiar correspondencia, pero eso lo vamos a ver un poquito después. Dice que Freinet nos dice que es el alumno mismo quien se debe educar, pero yo creo que también con la guía del docente. Y nosotros vamos a ayudarlos como adultos. Vamos a centrar nuestros esfuerzos en su crecimiento y en su creatividad, en sus necesidades, pero que sean reales. Tenemos que ser muy sensibles hacia la realidad. No se trata solamente de que el estudiante asimile conocimientos, sino que vaya iniciando este proceso de hacer suyo el aprendizaje, incluyendo valores como de cooperación, como de responsabilidad, como de la parte de la investigación. Aquí ocupa un lugar sumamente importante, respetando las diferencias de los otros y también al maestro, por supuesto. Es el movimiento de la escuela nueva, donde subyacen diversas teorías pedagógicas que vamos a ir viendo contra las partes autoritarias para hacerlas autogestionarias, aunque a mí me gusta más la palabra cogestionarias. Y su característica va a ser definitiva para dar libertad e ir modelando a los estudiantes, porque tampoco los podemos dejar con los errores o con partes que se deben mejorar. Se prepara a los futuros ciudadanos para ser hombres y mujeres conscientes de la dignidad, de todo ser humano. El enfoque centrado en el estudiante va a tener como punto de partida el aprendizaje del estudiante, del alumno, al que se va a considerar el sujeto de la educación, y entonces no vamos a informar, sino que vamos a buscar que existan reflexiones para transformar la realidad y para que busquemos, por acá tengo a dos personas que se están ahorita. Rebeca, es Rebeca, ok, parece que no ha podido entrar. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es buscar que de manera cooperativa los estudiantes se vayan apropiando de los saberes intelectuales, valorables, ¿sí? Parte del supuesto de que nadie se educa solo, sino que los seres humanos se educan entre sí. Es lo que les digo, que sea una cooperación entre todos. A veces escuchando a los compañeros se puede aprender mejor y también con las aportaciones, obviamente, del docente. Aquí la educación se entiende como un proceso permanente de descubrimiento, de elaboración, de reinvención, de modelamiento para apropiarse de esos saberes. Y aquí el aprendizaje significativo es muy importante para presentar ejemplos o casos que también sean significativos para uno y pueden ser de la vida real. No propone a un profesor emisor ni a un estudiante receptor, sino que aparece como una bidirección, como una cooperación permanente entre los educandos y los educadores. Su finalidad no es solamente que el alumno adquiera lo que es el tipo de conocimiento diverso, como el factual, el conceptual, el procedimental y el procesal. Para que sean autónomos, vayamos buscando que sean cada vez más autónomos para que se apropien de esos saberes. Aquí va a ser muy importante, por ejemplo, la actividad espontánea de los estudiantes, que se sientan tranquilos para cooperar de una manera respetuosa. Aquí está la representación gráfica del enfoque, ahí se le fue aquí, perdone, centrado en el estudiante, y aquí nos dice como la acción, la reflexión y la acción. Aquí el profesor acompaña para estimular
Yo creo que desde la parte de la comprensión, queridísimos míos y mías, es decir, que se empiece a apropiar de la comprensión, que aplique ese conocimiento, que lo analice, que lo reflexione, que lo sintetice, ¿verdad? En conclusiones que sean asertivas, que diga qué es lo que está pasando, que traduzca toda esa información, que haga deducciones, inducciones, que diga cuáles son las ideas centrales, ¿verdad? E inclusive para que haga propuestas de solución. Aquí también se deben considerar el cambio de actitudes, pero no se va a basar en el conductismo, ¿eh? En el conductismo y sobre todo que sea mecánico. En el condicionamiento aquí nos dice mecánico de conductas, sino en una transformación concienzuda, reflexiva, que uno se quede pensando, que sea uno autocrítico. A veces los estudiantes, cuando uno les da retroalimentación, se molestan mucho. Fíjense ustedes que yo tuve una amiga con la que trabajé varias veces y se enojaba mucho porque yo le decía que nos tenían que validar el trabajo, que entre otras cosas iba a ser un trabajo importante, porque fue el diseño de una maestría hace muchísimos años, con una dirección en planeación y administración educativas. Y yo le dije, por favor, vamos con varios eruditos, por decirlo de alguna manera. Y entonces fuimos con gente de la UNAM, con maestros sobresalientes de la UNAM, con maestros sobresalientes del Colegio de México. Aunque ella se enojó, le dije, mira, aunque te enojes, yo te quiero mucho, dame la oportunidad. Y fue la única maestría en 2 años donde en el terreno nacional adquirió el REBOE, porque estaba validada. Es decir, nos dijeron que sí, que no y que le faltaba. ¿De acuerdo? Entonces, el rol del profesor centrado en el estudiante va a ser, reitero, de guía, de una parte que va a promover la reflexión, ¿verdad? Eh, de modelamiento, de ayuda, y el alumno aquí va a ser más activo, va a investigar, va a transformar, va a poder preguntar, no se va a sentir castigado. Claro está que si no hace nada, obviamente no va a acreditar lo que tenga que acreditar. Es decir, si aquí vamos a optar para irnos a un posgrado, por ejemplo, a Europa o a cualquier otra parte del mundo, si no pasamos el examen es que no nos preparamos lo suficiente. Debemos también ser autocríticos y ser responsables en este sentido. Entonces, en resumen, recuerden que los enfoques se diferencian. El enfoque centrado en el maestro es herencia todavía de la práctica escolástica, del proceso de enseñanza, aprendizaje del medievo. Y todavía se da, queridos estudiantes. Hace 3 años, un poquito de menos de 3 años, preparé a un estudiante porque sus papás, quienes son muy amigos míos, yo no me dedico a eso, pero yo fui orientadora y yo estuve a cargo de varios proyectos nacionales del Ceneval de evaluación, entonces sé cómo están estas situaciones un poquito, ¿verdad? Y entonces entró muy bien al ITAM, poco tiempo después estaba choqueado, estaba muy mal, y me dijo su mamá, por favor, ayúdalo. Y lo que yo hice fue ver cómo era su perfil, sus enfoques, sus canales de aprendizaje, sus emociones, cómo estaba toda su personalidad. Y resulta ser que en el ITAM enseñaban como en el medievo. Enseñaban una cosa, preguntaban la otra, prácticamente los evaluaban con la soga, ¿verdad? Y el birrete. Y entonces no se evaluaba de una manera real, objetiva, confiable, justa, equitativa. Y entonces, bueno, yo le dije a sus papás cómo estaba la situación, porque él, como sus papás son abogados y son contadores y están en el terreno fiscal, él ya trabajaba mucho el derecho fiscal. Entonces, también existen, digo, es lo que a él le pasaba. No quiero decir que todo el ITAM sea igual, pero le tocó esa suerte. Y ahora está en boga más tener una coevaluación, una cooperación del proceso de enseñanza, aprendizaje y también hacer nuestros los valores.
¿Sí me explico? Es importante que también hagamos currículum oculto en función de dar varios valores importantes para que a mí me interesa muchísimo profesionalizarlos. Y así porque he formado a muchos maestros en capacitaciones prácticamente de toda la República Mexicana y es importante también que ustedes se profesionalicen. Espero que les haya quedado claro y entonces aquí vamos a, por favor, ahorita voy a dejar de compartir la pantallita, ¿verdad? Aquí tenemos esto grabado. Voy a finalizar esta clase, son las 8:31, para dejar grabado esto y les pido a todos gentilmente que vuelvan a ingresar a nuestro espacio de Facebook para que las compañeras en unos máximo 3 minutitos, 5, van a empezar a exponer a Comenio. Muchas gracias, queridos. Nos vemos en un ratito, por favor. Gracias.